Hola, hola, bienvenidos a todos, muy buenos días. Damos bienvenida a este tiempo de impartición de la palabra, donde Dios hablará a nuestros corazones y nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Con nosotros la pastora Yadira Barrio. Bienvenida, pastora. Hola, Sarita, Dios te bendiga, mi amor, Dios te guarde y damos gracias al Señor porque nos ha permitido, ¿verdad?, reunirnos en este día y algo grande va a pasar en nuestras vidas. Algo grande tiene que pasar en nuestras vidas en el nombre de Jesús para todo aquel que cree, para todo aquel que espera, para todo aquel que espera en el Señor. Recuerden lo que dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 40. Dice la Biblia en el versículo 1: pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi oración, oyó mi clamor. Así que vamos a creer que en el nombre poderoso de Jesús vamos a abrir nuestra boca y vamos a declarar que algo va a pasar, algo grande va a pasar en nuestras vidas, que viene un tiempo de bendición, un tiempo de refrigerio, un tiempo de cambio en nuestras vidas, un tiempo en donde el Señor cambia nuestro lamento en gozo, en donde Dios transforma nuestra vida, en donde el de repente de Dios llega. Vamos a creer que en el nombre poderoso de Jesús, todas las promesas que están acá plasmadas en las escrituras, en estos 66 libros que están llenos de promesas de Dios para cada uno de nosotros, lo va a cumplir. Recuerden lo que dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra, dice la Biblia, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios le hizo a su pueblo. Todas, dice la Biblia, todas las cumplió. Así que si usted tiene una palabra de parte de Dios en su vida, aunque quizás se la hayan dado hace muchos años, créame lo que dicen las escrituras cuando el Señor le habla a Bacú y dice, aunque tardare la visión, está pronto a cumplirse. Algo va a pasar, algo grande va a pasar en nuestras vidas. En estos tiempos quizás de aflicción, en estos tiempos de angustia, de soledad, de enfermedad, de tristeza, en donde se le ha levantado el enemigo, como dice la Biblia en el Salmo 3, uno de mis salmos preferidos porque me identifico con David en ese Salmo 3, cuando el Señor David le habla a Dios y le dice cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que se enojan contra mí, muchos son los que dicen que para mí no hay salvación, pero hay un Selah de Dios y es lo que hoy el Señor quiere traer a nuestras vidas, ese Selah, ese tiempo, esa pausa en nuestras vidas que va a transformarlo todo. Usted puede estar viviendo un tiempo de angustia, un tiempo de opresión, un tiempo en donde se levantaron los enemigos, un tiempo en donde el Señor pues ha permitido que usted pase por procesos, por desierto, pero va a venir un Selah. Yo no sé si usted está allí y puede escribir allí, voy a ver el Selah de Dios, el tiempo de Dios, la pausa de Dios en mi vida. La Biblia dice en el Salmo 3 que después del Selah, David pudo decir, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria y tú levantas mi cabeza. Yo no sé si usted puede escribir allí, voy a ver un Selah en mi vida. Aunque estoy viviendo esto, va a haber un Selah en mi vida, va a haber un cambio, va a haber una pausa, va a haber una transformación, va a haber un de repente de Dios en mi vida, va a haber un cambio, algo va a pasar, algo tiene que pasar. Si la palabra dice que está llena de promesas para usted y para mí, pues algo tiene que pasar en nuestras vidas. Hay un Selah esperando por usted. Hay un Selah que aunque usted lo esté persiguiendo el enemigo, aunque las finanzas estén por el suelo, aunque no haya trabajo, aunque los hijos anden en rebeldía, aunque el esposo no se quiere congregar, hay un Selah de Dios. Esperemos ese Selah de Dios. Yo espero mi Selah. Yo estoy esperando ese Selah de Dios, ese de repente de Dios, esa pausa en donde tengo que hacer un alto y tengo que ya dejar de quejarme en lo que yo estoy viviendo y lo que estoy viendo, que es una realidad, pero no es una verdad. Recuerden que hay una realidad en nuestras vidas. Vamos a tener aflicción, vamos a tener dificultades, pero hay una verdad por encima de la realidad. Yo he vencido al mundo. Y cuando entendemos esto, viene un Selah de Dios para nuestras vidas.
Así como vino ese Selah de Dios, según lo que dice la Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 9. Allí en ese libro de Juan capítulo 9, a mí me enseña las escrituras que Jesús iba pasando, iba entrando Jesús a un lugar y vio a un ciego de nacimiento. Y dicen las escrituras que inmediatamente los discípulos, al ver que el hombre era ciego, y no solamente porque había tenido una dificultad, sino que de nacimiento este hombre era ciego, los discípulos hicieron una pregunta a Jesús. Recuerden que Jesús lo sabía todo. Y ellos le preguntaron a Jesús, ¿será que este hombre nació ciego porque pecó él o pecaron sus padres? Y ¿saben qué me llama la atención? Porque ellos le hablaron, ¿quién pecó? ¿Estos sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, yo le quiero decir algo. Cuando Jesús le estaba respondiendo, le estaba diciendo, ¿sabe qué? Él no pecó ni sus padres, sino que llegó el Selah de Dios en su vida. Llegó el de repente de Dios en su vida. Lo que yo vine a hacer, las obras que yo vine a hacer, él es uno de los protagonistas. Usted también es uno de los protagonistas de las obras que el Espíritu Santo viene a hacer en este tiempo. Llegó nuestro Selah. Llegó el tiempo en donde Dios va a cambiar la situación. Llegó el tiempo en donde los que sembraron con lágrimas van a recoger con regocijo. Llegó el tiempo del Selah de Dios. Y dice la Biblia que Jesús inmediatamente hizo lodo, escupió en el suelo, hizo lodo, le untó los ojos a este hombre, ve a lavarte al Siloé. Y este hombre comenzó a ver. Necesitamos ese Selah de Dios, ese tiempo, el crono de Dios. Necesitamos meternos en ese crono, en el tiempo de Dios en nuestras vidas para que cambie las circunstancias. Para que el Señor en el nombre poderoso de Jesús pueda cambiar nuestras vidas. Me llama la atención porque a este hombre comenzaron a juzgarlo después. Cuando Jesús le hizo el milagro, es que cuando la gente va a ver lo que Dios va a hacer contigo, hay muchos que van a dudar, hay muchos que te van a cuestionar, pero usted y yo tenemos que decir, lo que pasa es que llegó el Selah de Dios en mi vida. Es verdad que se me levantaron los enemigos. Es verdad la persecución. Es verdad que muchos me calumniaron, que muchos querían verme muerto, verme muerta. Es verdad, tanta envidia, tanta intriga, tanta enfermedad, pero llegó el Selah de Dios en mi vida. Es verdad, tanta discusión en la casa. Es verdad, tantos problemas en el matrimonio, pero llegó el Selah de Dios, esa pausa de Dios en mi vida para transformarlo todo. Ese Selah también llegó, dice las escrituras en el libro de Lucas capítulo 8, en el versículo 26, después que Jesús y sus discípulos pasan la tormenta. Dice la Biblia que llegaron a una región llamada Gadara. Y en esta región dicen las escrituras que había un hombre que estaba encadenado, un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre que nadie lo quería, un hombre que todos le tenían miedo. Él vivía allí en el cementerio, dormía entre los muertos. Es más, dicen las escrituras que tomaba piedras y él mismo se golpeaba, él mismo se hería. Pero llegó el Selah de Dios, llegó la bendición de Dios a Gadara. Dice la Biblia que cuando Jesús colocó el pie en Gadara, este hombre inmediatamente corrió al encuentro de Jesús. Usted y yo tenemos que correr al encuentro de Jesús porque el Selah de Dios está pronto a llegar a nuestras vidas. Va a llegar una pausa donde usted le va a decir, enfermedad, es verdad, me atacaste, enfermedad, me quebrantaste, me tiraste a la cama, pero el Selah de Dios llegó. El Selah de Dios llegó a mi vida y me voy a levantar. Este hombre estaba encadenado. Este hombre, las legiones de demonios que tenía. ¿Saben por qué tenía legiones de demonios? Porque los demonios saben el potencial que tú tienes para extender el reino de los cielos. A mí me llama la atención porque cuando a este hombre Jesús lo libera y estaba en su cabal juicio, estaba sentado escuchando las palabras que Jesús estaba diciendo. Y a Jesús, usted conoce la historia, a Jesús lo expulsan de ese lugar. Este hombre quería irse con Jesús, pero Jesús le dijo, tienes que quedarte, tienes que predicar el evangelio, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Por eso es que los demonios lo tenían torturándolo, los demonios lo tenían esclavizado, porque sabían el arma poderosa
poderosa que era este hombre. Hay gente que está siendo atacada y es porque los espíritus saben quién eres tú en las manos de Dios. ¿Quién eres tú en las manos del Señor cuando llega el Selah de Dios en tu vida? Cuando llega ese de repente de Dios, a mí me enseña la Biblia que este hombre se fue a predicar la palabra en su casa y también fue, y dice la Biblia, y fue por Decápolis, por 10 ciudades, predicando lo que Dios había hecho, no solamente con palabras, sino también con lo que estaban viendo de este hombre. Quizás este hombre decía, sí, soy yo el mismo que vivía en los sepulcros, el mismo que estaba encadenado, la gente me encadenaba, soy yo el que me hería con las piedras, yo dormía entre los muertos, pero llegó el Selah de Dios. Llegó el Selah de Dios. Él vino en medio de la tormenta. Él vino a hacerme libre, a hacerme libre. A mí me enseña la Biblia también en el libro del Marcos, capítulo 1, verso 29, que Jesús entrando en Capernaum entró en la casa de la suegra de Pedro y ésta estaba enferma. Esta mujer estaba acostada, enferma. Esta mujer no podía hacer lo que solía hacer. Pero me enseña la Biblia que los discípulos le comenzaron a hablar a Jesús de la suegra de Pedro. Y dice la Biblia que fue Jesús quien se le acerca a la suegra de Pedro, la toca, la fiebre se va y vino el Selah de Dios. Porque dice la Biblia que esta mujer se levantó inmediatamente a servirle. Nosotros necesitamos hablarle a Jesús de aquellas personas que ahorita no pueden hablarle. Aquellas personas que están débiles en la fe. Aquellas personas que no pueden porque no tienen fuerza. Necesitamos nosotros ir donde está Jesús y hablarle a ellos. Hay muchos que están viviendo esta situación quizás de enfermedad, de luto, de lloro. Y están esperando que usted y yo le hablemos de Jesús. ¿Sabe? Me enseña la Biblia que había una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Y me enseña la Biblia que esta mujer escuchó hablar de Jesús. Hubo alguien que le habló de Cristo. Hubo alguien que le dijo, ¿sabes qué? Has gastado en tantos médicos y te va peor, pero te tengo la solución. Va a venir un de repente de Dios a tu vida. Y esta mujer escuchó que Jesús iba pasando por ese lugar. Y solamente pensó, y usted conoce esa historia demasiado, muchas veces predicada. Esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Porque entendía que venía el tiempo de ella, el tiempo de cambio. Dice la Biblia que cuando ella tocó el manto, el borde del manto, su sangre cesó inmediatamente. Vino un cambio en la vida de esta mujer, porque alguien le habló de Jesús. Y saben, me llama la atención porque es que Jesús venía de Gadara. Y cuando pasa a la otra orilla se consigue con una multitud. Y entre ellos había un principal de la sinagoga llamado Jairo. Y este Jairo estaba buscando a Jesús y le dice, maestro, mi hija está mal. Pero yo sé que si tú vas a mi casa y le colocas tus manos sobre ella, ella va a sanar. ¿Sabe? Jairo estaba buscando el Selah de Dios. Jairo estaba quizás cansado de ver a su hija sufrir. Digo, esto tiene que cambiar. Esta situación tiene que cambiar. Tiene que venir un de repente de Dios a mi casa. Yo no sé la situación que puedan estar viviendo tus hijos o en qué condición están o qué tan cerca o qué tan lejos de Dios están tus hijos. Pero déjame decirte algo, tiene que haber un Selah de Dios, que usted se proponga de buscar al Señor para que venga un Selah de Dios en su casa con sus hijos. Dice la Biblia que Jesús va y después que habla con esta mujer del manto, dice las escrituras que unos siervos salen a decirle a este hombre llamado Jairo que no moleste más al maestro. Que ya no lo moleste más porque su hija ya había muerto. Pero ahí estaba este hombre llamado Jairo. Entre la desesperación que había en casa, entre el luto y el lloro que había en casa. Jairo estaba en medio del luto y del lloro que estaba esperándolo en casa.
Y del otro lado estaba el dador de la vida, aquel que acababa de hacer un milagro, aquel que quizás Jairo lo vio en la sinagoga, cómo liberaba al hombre endemoniado, cómo levantaba y enderezaba a la mujer encorvada, cómo le daba la salud al hombre hidrópico. Quizás Jairo fue protagonista de lo que Jesús hacía en la sinagoga. Y que por esa razón eso no lo movió a irse a su casa sin Jesús, aunque las noticias eran devastadoras, aunque las noticias eran sin esperanza. Jairo esperó el Selah de Dios. Él decidió esperar al Señor allí. Que el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pueda darnos a nosotros ese de repente de Dios en nuestras vidas, así como aparece también en el libro de los Hechos capítulo 2, que estaban todos unánimes juntos en un solo sentir, y de repente llegó el Espíritu Santo como un viento que soplaba y llenaba toda la casa. Hubo un de repente de Dios en la vida de los discípulos. Esos discípulos que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 20, que estaban con mucho temor y mucho miedo, estaban encerrados, dice las Escrituras. Mas la Biblia dice en el versículo 20 en adelante que Jesús se le aparece a puerta cerrada a estos discípulos que tenían miedo porque ya habían matado el gobierno, el pueblo, la religión, habían matado a su líder, habían matado a Jesús. Pero dice la Biblia que ellos tenían mucho miedo, no había paz. La Escritura me enseña que Jesús llega a cambiarlo todo y le dice paz a vosotros. Y 2 veces le dijo paz, tengan paz. Hay gente que ha perdido la paz. Jesús sabía que los discípulos habían perdido la paz. Y por esa razón se le acerca, se les aparece y les dice paz a vosotros. Así como mi Padre me ha enviado a mí, yo los voy a enviar a ustedes. Y dice la Biblia que sopló y dijo, reciban al Espíritu Santo. Jesús tuvo que darle un soplo a los discípulos para cambiar la situación, para decirle, ahora vayan al aposento alto, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos por el poder de lo alto. Hasta que la promesa de mi Padre no se cumpla. Recuerden que Dios había hecho una promesa en el libro de Joel. En aquellos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Jesús les estaba diciendo, se va a cumplir esa palabra. Y que por esa razón ustedes tienen que estar en unanimidad, juntos, en un solo sentir, esperando que se cumpla la palabra en sus vidas. Cuando el Señor se la mostró a Joel, pasaron muchos años para que viniera el cumplimiento. Y el pueblo de Dios esperando ese cumplimiento en su vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y como decía la alabanza, así como Bartimeo, que era ciego y aún creía. A mí me llama la atención porque en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, verso 46, está la historia de este hombre llamado Bartimeo, en donde Jesús iba a pasar por última vez en esa calle de Jericó, porque la mirada de Cristo estaba puesta en Jerusalén para ir a ser crucificado. Saben, era la última oportunidad que tenía Bartimeo. No podemos desaprovechar las oportunidades que Dios nos está entregando. Hoy Dios nos está entregando la oportunidad de creerle y creer de que Él tiene el poder para cambiar nuestra situación. Que Él tiene el poder para cambiar la situación que tenemos en casa. Que Él tiene el poder para sanar aún aquellos diagnósticos que para la ciencia es difícil. Era la última vez que Jesús iba a pasar por allí. Y Bartimeo aprovechó la oportunidad. Bartimeo, hijo de Timeo, como lo menciona en las Escrituras. Que dice la Biblia que cuando escuchó que Jesús estaba pasando por ese lugar, comenzó a gritar. Y aunque la gente lo callaba, Bartimeo sabía que venía un Selah de Dios para su vida. Bartimeo sabía que había algo que tenía este hombre que iba a transformar su vida.
Y dice la Biblia que gritó más fuerte, y usted conoce la historia, la multitud estaba allí, la multitud estaba gritando, pero aunque la multitud estaba gritando, Jesús escuchó los gritos de un hombre, el clamor de un hombre llamado Bartimeo, y lo mandó a llamar. Y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dijo, recobrar la visión. Y ustedes saben, y lo hemos dicho muchas veces, que cuando hablamos de la palabra recobrar, es recuperar lo que un día tenías. ¿Qué tienes que recuperar? ¿Qué es lo que tú tienes que recuperar que perdiste? Pero que tienes que clamar fuerte hasta que Jesús te escuche. Y Él te va a escuchar. Dice la Biblia que Jesús le regresa a Bartimeo lo que él había perdido. Y dicen las escrituras que Bartimeo iba detrás de Cristo glorificando y alabando el nombre del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 3, dice también la Biblia que había un hombre cojo de nacimiento, donde acostumbraba a sentarse a la puerta de la hermosa para pedir limosna para sobrevivir. Y dice las escrituras que un día fueron Pedro y Juan, como ellos solían ir a orar, y se consiguen con este hombre con las manos extendidas para recibir una limosna. Y dice la Biblia que lo miraron fijamente y le dijeron, no tenemos ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que fueron las manos de los apóstoles que levantaron a ese hombre que estaba acostumbrado. Toda la gente, todos los días veían a este hombre sentado en ese lugar con una condición deplorable, con una condición de mendigo, esperando que alguien se moviera en misericordia para que le diera una moneda para sobrevivir. Y llegaron estos dos hombres llenos del Espíritu Santo y le otorgaron lo que ellos tenían, el poder en el nombre de Jesús, la sanidad en el nombre de Jesús. Y saben lo lindo de esta historia, de Hechos capítulo 3, que Pedro y Juan entraron para glorificar el nombre de Dios, para orar en el templo de la Hermosa. Y dice la Biblia que este hombre también se levantó y que la gente que estaba dentro del templo se asombraron al ver al mendigo, al cojo de nacimiento, dando brincos y dándole la gloria a Dios. ¿Usted cree que este hombre se imaginaba que ese día iba a ser transformado su vida? Que ese hombre creía de que al levantarse para que lo fuesen a colocar allí para pedir limosna, ese hombre sabía que venía un celar de Dios en su vida, que venía esa pausa para ver una transformación en la vida de este hombre. Solamente lo hace el poder de Dios. Dios en su gran misericordia, movido a misericordia. Él es el único que puede transformar los corazones duros. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 9, que el Saulo de Tarso respiraba venganza y muerte en contra de los del camino, y que él pidió cartas para perseguir por Damasco y por todas partes aquellos que profesaban de que Cristo es el Señor y de que Cristo es el Hijo de Dios y que habían venido a morir por nosotros para salvación. Él tenía un enfoque y era perseguir a aquellos del camino. Mas dicen las escrituras que al mediodía, llegando a Damasco, a el sol del mediodía, una luz resplandeciente, más resplandeciente que la del mediodía, se le presentó a Saulo de Tarso. Un hombre que respiraba venganza y muerte. En el camino tuvo un encuentro con Jesús y fue transformado su vida. De tal manera que cuando él estaba delante del rey Agripa, contándole al rey Agripa su conversión, cómo Jesús lo tumbó y cómo Jesús le dijo, pero levántate ahora y ponte sobre tus pies porque para esta hora he llegado a ti. Y una de las cosas que Saulo de Tarso le dijo al rey Agripa,
Yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que me levanté y me propuse para ir a predicar el evangelio donde el Espíritu Santo me dijera. Gente que necesita ese encuentro con Dios, esa transformación con el Señor, ese cambio. Gente que quizás está atribulada porque no haya que darle a los hijos o porque sus hijos corren peligro, como en Segunda de Reyes capítulo 4, que dice la Biblia que hay una viuda y que la viuda de los profetas estaba atribulada porque los acreedores se querían llevar a sus hijos. Había una deuda que pagar, una deuda que saldar, pero no tenía las maneras. Pero me enseña la Biblia que esta mujer sale de su casa a buscar una palabra profética. Recuerden que esta mujer estaba acostumbrada, su esposo era profeta. Esta mujer quizás estaba acostumbrada a que su esposo fuese el que fuese usado por el Señor. Y ella sale desesperada porque sus hijos se los van a llevar los acreedores y sale a buscar al profeta. Y Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dice, no tengo nada, solamente un poquito de aceite. Bueno, lo poco que tienes, eso es lo que Dios va a multiplicar. Lo poco que tú sabes, lo que Dios va a usar para bendecir tu vida, para bendecir tu casa. Lo que tú estudiaste es lo que Dios va a usar para bendecir tus finanzas. Esta mujer dijo, solamente tengo un poquito de aceite. Y el profeta le dijo, ve y busca vasijas entre los vecinos, no pocas, busca muchas vasijas, enciérrate con tus hijos, que ellos te lleven las vasijas y tú vas a verter el aceite. Algo grande viene para tu casa. Esta mujer quizás no durmió en toda la noche pensando en el problema que tenía y no se imaginaba el Selah de Dios la estaba esperando fuera de su casa. Dios está esperando que usted y yo accionemos y que lo busquemos a Él. Que nos metamos, como estaba diciendo Sarita, en esa intimidad con Él. Para que Él pueda cambiar nuestro luto, como dice la Biblia, que en el libro de Juan capítulo 11, María y Marta, 4 días tenían Lázaro muerto y llegó Jesús. Y ellas aún estaban llorando. La Biblia dice que el pueblo las consolaba, pero llegó Jesús a preguntarle dónde lo enterraron. Y aunque al momento no lo entendía el Señor, ya tiene 4 días, Jesús tuvo que decirle, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo no sé a quién del Señor en estas 34 personas Dios le está recordando hoy. Yo no te he dicho que si crees verás mi gloria. Yo no te he dicho que si crees vas a ver lo que está muerto, va a resucitar. No te he dicho que yo soy la resurrección y la vida. Yo no te he dicho que soy el de repente, que llego a tu vida para transformarla, para cambiarla. Y usted conoce la historia, Jesús resucita a Lázaro. Gente que tiene tristeza, que tiene una gran tristeza como esta mujer, la viuda de Naín. La Biblia dice en el libro de Lucas, en el capítulo 10, verso 13, que esta mujer, la viuda de Naín, el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, dice la Biblia que esta viuda de Naín venía a enterrar a su único hijo. Y Jesús cuando se regresa, porque el centurión romano no le permitió entrar a su casa, aunque se llevó el milagro, cuando Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe como este centurión romano, que me tengo que desprender de un milagro porque reconoce mi autoridad, pero no lo aceptó en la casa. Dice la Biblia en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, del versículo 11 en adelante, que Jesús se regresa y cuando va a entrar a Naín, dice la Biblia, que viene una viuda y con su único hijo para enterrarlo. Esta mujer no estaba esperando un milagro, sus esperanzas habían terminado, pero llegó Jesús a cambiarle, a darle ese selah, ese cambio, esa transformación, esa pausa, ya no llores. Y me llama la atención porque esta mujer quizás estaba desconsolada y Jesús le dice, ya no llores más, mujer. Ya no llores más. Y dice la Biblia que Jesús tocó el féretro de este muchacho y se levantó y se lo entregó a su madre. Usted se imagina ya el llanto que esta mujer daba, ya no era llanto de tristeza, sino llanto de alegría. Porque aquel hombre llamado Jesús llegó de repente en su vida.
Usted sabe cuándo David escribió el Salmo 3. La Biblia dice que David escribió el Salmo 3 cuando era perseguido por su hijo. Mientras Absalón perseguía a David, David hacía cánticos para Dios. Y allí en ese cántico para Dios, David expresó lo que él estaba viviendo. ¿Cuántos se han multiplicado mis enemigos? Muchos son los que se enojan contra mí. Es que cuando usted es un ungido, una ungida de Dios, muchos se van a enojar. Muchos te van a perseguir. Cuando Dios en usted coloca su propósito, muchos son los que se van a enojar. Muchos son los que se van a levantar en tu contra. Aquellos que tú amas se pueden levantar. A David se le levantó a Absalón, su hijo amado. Pero David esperó un Selac de Dios. Se te puede levantar la persona que tú más amas. Se te puede levantar tus pastores, tus líderes, aquellos que ayudaste a levantarse, aquellos que formaste. Y aunque te duela, va a venir un Selac de Dios a tu vida. Aunque estés viviendo lo que estés viviendo, va a venir un Selac de Dios en tu vida. ¿Saben? Me llama la atención porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, había una mujer que estaba llorando desesperada porque pensaba que se habían llevado o se habían robado el cuerpo de Cristo. Es María Magdalena. Y dice la Biblia en el versículo 11 que después que María Magdalena va al huerto, no consigue el cuerpo de Jesús. Y ella llora porque pensaban que se lo habían robado y que el hortelano que estaba allí se habían llevado el cuerpo de Cristo. Y él le decía al hortelano, yo necesito que me digas dónde está el cuerpo de mi Señor para irlo a buscar. Y ese hortelano que estaba en ese lugar le dijo, María, ¿por qué lloras? Cuando María escuchó la voz, inmediatamente vino un Selac de Dios a su vida. Vino un cambio, una pausa de Dios. Y esta pausa, que significa el Selac, es para hacer un cambio, una transformación. Es que cuando usted respira profundo y dice, me tengo que calmar, es que cuando es en ese momento, cuando usted dice, yo necesito un break, necesito esa pausa de Dios en mi vida para poder ver una transformación. Y cuando María lo escuchó y quería abrazarlo, y recuerden que Jesús le dijo, no me puedes abrazar todavía porque aún no he subido al Padre, pero ve y dile a Pedro y a mis hermanos que yo he resucitado. Ya esta mujer salió del huerto, no lamentándose, sino que salió con ese mensaje de la resurrección. Y es lo que nosotros necesitamos en este día. Ese encuentro con Él. Ese encuentro, por eso es que tenemos que buscarlo para que algo grande pueda pasar en nuestra vida. Que ese de repente del Señor venga a cambiarlo todo. Ese de repente de Dios, como dicen las escrituras en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, dice la Biblia que Moisés sale con las ovejas de su suegro de Jetro y se va al monte de Dios a apacentarlas allá. Y después que pasó el desierto, se consigue con una zarza que está ardiendo. Y él quiso ir a ver lo que estaba sucediendo. Y dice la Biblia, y cuando vio Dios que él quería ver eso, Dios le habló. Que nosotros podamos acercarnos al Señor para que el Señor nos hable. Para que el Señor nos dé esa asignación que tenemos que tener nosotros. Que podamos ir a ese monte de Dios a hablar con Él. Que en medio de la desesperación, en medio de la dificultad, usted y yo podamos ir a ese monte. Saben, Elías también fue al monte Oreb.
Elías estaba desesperado. Recuerden que él quería morirse. Él se metió debajo del enebro y quería morirse. Y en medio de la desesperación, Dios le envía un ángel para fortalecerlo. Dios le envía un ángel para alimentarlo y decirle, Elías, largo camino te queda por recorrer. Elías necesitaba entrar en ese monte, en esa cueva con Dios. Elías necesitaba esa pausa. Quizás estás fatigado, cansado, quizás el ministerio ha transformado tu vida, estás tan cansado y tan cargado que necesitas ese Selah, ese tiempo con el Señor. ¿Saben? Me llama la atención porque en Primera de Samuel capítulo 22, la Biblia dice que después que Saúl persigue a David, David se mete allí en la cueva de Adulán. Y allí en esa cueva de Adulán, donde estaba David, pasó algo increíble porque dicen las escrituras que David salió como líder de aquellos que también entraron con David. Se fueron los tristes, los menesterosos, los endeudados estaban allí, buscando el Dios que había ungido a David. Y ¿saben qué me llama la atención? Porque es que David estaba huyendo de Saúl y se esconde allí y algo tuvo que pasar en esa cueva. De tal manera que a mí me enseña la Biblia, después que ya David era rey, después que ya David no lo estaban persiguiendo, tenía guerra con los filisteos. En Primera de Crónicas, en el capítulo 11, en el versículo 15, la Biblia dice que David estaba en la fortaleza, que los valientes de David fueron a buscarlo, porque el campamento de los filisteos estaba tomando fuerza. Y dice la Biblia en el versículo 16, David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó y dijo, ¿quién me diera de beber de agua del pozo de Belén que está en la puerta? ¿Y saben cuál es la fortaleza? Si usted lee bien lo que es el versículo 15 de Primera de Crónicas 11, dice, y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán. ¿Qué tenía esa cueva? Que hubo un Selah de Dios en la vida de David y en la vida de los 400. ¿Qué tenía esa cueva? Que dice la Biblia en el versículo 15, que los valientes tuvieron que ir a buscar a David otra vez en la cueva de Adulán. ¿Saben por qué? Porque es que David sabía y quería encontrarse con el Dios que un día se consiguió ahí. El Dios que un día él entró asustado, triste, lo tenían acorralado y salió valiente y salió como un líder. David no pudo olvidar, aunque ya era rey y Saúl ya no estaba, no pudo olvidar la experiencia que él vivió en la cueva de Adulán. Así que nosotros pues en este de repente de Dios en nuestras vidas, hay un de repente de Dios en nuestras vidas que viene a cambiarlo todo. Que venga ese Selah de Dios a transformar nuestras vidas. ¿Saben? Me llama la atención porque cuando a este ciego que aparece en el libro de Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento, el que los discípulos pensaban que había cometido pecado él o sus padres, la Biblia dice que los fariseos comienzan a interrogarlo. Y que los fariseos le dijeron, ¿cómo me dices tú que aquel que es pecador te dio la vista? Y que este hombre, en el versículo 25 del capítulo 9 del libro de Juan, dice, si es pecador, yo no sé. Lo que yo sé es que a mí me regresó la vista. Y en el versículo 30, este hombre pudo decir, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea Jesús, y a mí me abrió los ojos. Hubo un cambio en la vida de este hombre. ¿Lo estaba esperando? No lo estaba esperando. ¿Lo estaba buscando? No lo estaba buscando. Pero la Biblia dice que por la boca de Jesús, este hombre está en el camino para que la obra de Dios se manifieste. ¿No?
Voy a buscar un repollo allá arriba, ¿viste? Ay, ¿Qué, Dios qué mío. vas a hacer? Este hombre está en el camino para que la obra de Dios se manifieste. Muchas veces el Señor es el que va a salir a buscarnos a nosotros. En el libro de Juan, capítulo 21, dice la Biblia que el apóstol Pedro, dice las escrituras que Pedro viene en el capítulo 21 del libro de Juan y decide ir a pescar. Y 8 discípulos que estaban con él decidieron hacer lo mismo y se fueron a pescar. Recuerde que en el capítulo 5 del libro de Lucas, Jesús le había dicho a él, al mismo Pedro, Simón, ya no serás un pescador de esto, ahora serás un pescador de hombres. Y dice la Biblia que Simón, dejando todo, siguió a Jesús. Y Jesús ya había resucitado. Jesús se les había presentado y aún así Pedro volvió a hacer la actividad que estaba haciendo antes de conocer a Jesús. Y Jesús lo fue a buscar. Porque Jesús necesitaba cumplir con una palabra que había dicho a Pedro. Y muchas veces nosotros estamos hoy día entretenidos haciendo otras cosas que Jesús no nos mandó a hacer. Y Jesús tiene que ir a buscarnos porque lo que Él dijo se va a cumplir. Y nos va a tener que zarandear y sacarnos del lugar de confort para que nosotros podamos cumplir lo que Él dijo. Jesús tuvo que ir allá a buscar a Simón Pedro para entregarle una asignación. Cuando le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todo esto? Y le preguntó 3 veces y Pedro dijo que sí. La Biblia dice que Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Le estaba entregando una asignación. Estaba restaurando a Simón Pedro. Pero dice la Biblia que Simón Pedro, al ver a Juan, le preguntó a Jesús, ¿y qué es de este? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿tú qué? Sígueme. Y si usted se pone a leer el capítulo 21 del Evangelio de Juan, Jesús le dijo a Pedro 2 veces, sígueme. ¿Y saben por qué? Porque Pedro lo había dejado de seguir. Y muchos de nosotros vamos a tener ese encuentro con el Señor para que el Señor nos diga, sígueme, o que el Señor nos diga, cumple con la asignación, yo te mandé a ti a cumplir con la asignación. Si tú y yo no nos levantamos, no se va a levantar la familia. Por eso es que en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando Pablo le estaba diciendo al carcelero de Filipo que le preguntó qué tengo que hacer para ser salvo, Pablo le dijo, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. El Selah viene para ti primero, en otras palabras. El cambio viene para ti primero. Cuando tú te levantes, tu casa va a ser salva. Muchos de nosotros no nos queremos levantar porque la casa no se levanta, porque los hijos no se levantan, porque la esposa no se levanta, porque el esposo no se levanta y Dios te mandó a ti. Mientras cuando tú te levantes como el carcelero de Filipo, vas a llevar salvación a la casa. La Biblia dice que después que él se levantó y le sanó las heridas a Pablo y a Silas, se fueron a la casa de este carcelero. Porque el Selah de Dios, el carcelero no se imaginaba que el Selah de Dios iba a llegar a su vida. Que los cánticos que entonaban Saulo de Tarso y Silas iba a traer un de repente de Dios en las cárceles. Él salió quizás de su casa creyendo que iba a ser un día normal, algo cotidiano, ir a las cárceles. Y regresó con la salvación. Porque el Selah de Dios los visitó. Que el Selah de Dios visite nuestras vidas. Que Dios transforme nuestras vidas. Si usted está esperando ese Selah de Dios, usted pueda decirle allí donde usted está, Señor, o pueda escribir, Señor, yo necesito ese Selah de Dios en mi vida. Yo necesito que venga una transformación, ese de repente de Dios, ese cambio tan tremendo de un minuto a otro, que venga un cambio en mi vida, pero yo necesito tu intervención. Si usted está escuchando, usted pueda decir, Señor, yo necesito esa intervención tuya. Que tú puedas ir a mi encuentro.
no tengo fuerza para correr, no tengo fuerza para buscarte, no sé cómo hacerlo, pero necesito que tú vengas a mí. Así como Jesús pasó en ese de repente por Jericó y estaba Bartimeo. Así como Simón Pedro entró a la puerta de la hermosa y estaba el hombre cojo. Así como Jesús fue a Naín y estaba la mujer, la viuda llorando. Ese de repente de Dios es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Que Dios pueda tratar con nosotros como trató con la viuda de Sarepta, como la mujer samaritana, como con Zaqueo, con Marta y María, con María Magdalena. Que Dios trate con nosotros como trató con la suegra de Pedro, que llegue ese de repente de Dios en nuestras vidas, ese cambio de Dios. Y muchas veces Dios está esperando que seas tú quien te levante porque tú conoces el camino. Que seas tú que te sacudas y regreses al lugar de la bendición. La Biblia dice en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6, que cuando Noemí se enteró en los campos de Moab que Dios estaba visitando su pueblo para darle pan, esta mujer se levantó del campo de Moab y se fue a Belén a buscar el Dios de la bendición. Hay muchos de nosotros que sabemos dónde conseguir a Dios, pero la situación que estamos viviendo no nos permite. Vamos a retomar fuerzas e ir a aquel que puede transformar nuestras vidas. Aquel que nosotros le podemos decir, se ha multiplicado los problemas, se me ha multiplicado la situación en la casa. Hay tantos problemas en mi casa, pero tú, Señor, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y tú levantas mi cabeza. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Que recuerdes que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones.